Buenas a todos en este nuevo podcast y en este pasaje de la historia en el cual nos vamos a trasladar en el vídeo de hoy a un lugar muy especial en América como es México. Hoy os hablo del llamado telegrama Zimmermann. Este telegrama Zimmermann fue una comunicación diplomática secreta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en enero de 1917, el cual proponía una alianza militar entre entonces el Imperio Alemán, actual Alemania, y la República de México. Si Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, cosa que ocurriría, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. Pero el telegrama sería interceptado y descodificado por la inteligencia británica, quizás la mejor de todas las inteligencias durante la Primera Guerra Mundial, parte de la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. ¿Qué ocurre? Claro, la revelación de los contenidos del telegrama, de este telegrama, fue la puntilla para que los norteamericanos entraran en guerra contra las potencias centrales. Esto enfureció a los estadounidenses, especialmente después de que el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, cuyo apellido da origen y lugar al telegrama, admitiera públicamente el 3 de marzo que el telegrama era genuino, era auténtico, ayudando a generar apoyo para la declaración de guerra a los Estados Unidos contra Alemania en el mes de abril. El descifrado del telegrama se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Y una de las ocasiones contadas, hay muy poquitas ocasiones, pero hay algunas que la inteligencia juega un papel vital en la que un elemento de la inteligencia de señales influyó en los eventos mundiales. ¿Cuál es el contenido de este telegrama? ¿Cuál era el telegrama? El contenido del telegrama. Bueno, pues este mensaje incluía propuestas de alianza entre México y el Imperio Alemán, mientras que este aún trataría de permanecer neutral ante los Estados Unidos a pesar de diversos incidentes marítimos. En el caso de que esta política fallara, la nota diplomática, es decir, el telegrama, sugería que el gobierno mexicano debería unirse a la causa alemana y lanzar un ataque militar contra los Estados Unidos desde el flanco sur. Para este fin, el Imperio Alemán no iba a dejar solo a México y se comprometía a prestar asistencia financiera y armamentística a los ejércitos mexicanos, para que este país recuperase por la fuerza los territorios antes mencionados, Texas, Nuevo México, Arizona, los cuales, México había perdido en la intervención estadounidense en México, debido a los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Sin embargo, no se mencionó posibilidad de ayuda alemana para recuperar California, una de las joyas de la actual Estados Unidos. La traducción al español del telegrama dice así, lo digo rápido, ¿vale? Para que podáis escucharlo bien y poder terminar el vídeo con tranquilidad. Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Quede usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Ante esta tesitura, los británicos se pusieron a trabajar y lo lograron. El telegrama Zimmermann sería interceptado y descifrado lo suficiente como para poder leer un esbozo de su contenido por los criptógrafos Nigel de Grey y William Montgomery de la Unidad de Inteligencia Naval Británica conocida como Habitación 40. ¿Por qué fue posible esto? Bueno, esto fue posible porque el código cifrado utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemania, llamado 0075, había sido analizado y parcialmente descifrado, se cree que utilizaron mensajes ya descifrados y un libro de códigos anterior capturado a un agente alemán que trabajaba en el Oriente Medio. El gobierno británico quería exponer al gobierno estadounidense el contenido incriminatorio del telegrama, pero estaba en un dilema. Si se publicaba el telegrama, los jefes del espionaje alemán supondrían, con razón, que su código se habría roto y lo modificarían de inmediato. Si los británicos no publicaban el telegrama, perderían una oportunidad única para que los Estados Unidos se unieran a la guerra e inclinaran la balanza hacia el lado aliado.
había un problema más grave. Gran Bretaña tampoco podía mostrar el telegrama al gobierno de los Estados Unidos sin generar sospechas, pues debido a su gran importancia el mensaje había sido enviado desde Berlín al embajador alemán en Washington DC, el conde Johann Heinrich von Bernstorff, para ser retransmitido al embajador alemán en México, Heinrich von Erckart, por 3 rutas separadas. ¿Qué ocurre? Bueno, los británicos habían obtenido el telegrama por una de estas líneas telegráficas, ya que el gobierno norteamericano le había otorgado acceso a sus líneas telegráficas diplomáticas privadas a los diplomáticos alemanes, en un esfuerzo por acelerar el proceso pacifista del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Los diplomáticos alemanes no estaban preocupados por usar esta línea telegráfica estadounidense, dado que los mensajes iban cifrados, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no tenían tecnología cifrado y que los agentes de espionaje estadounidenses tampoco tenían órdenes de detectar y descifrar los mensajes diplomáticos de otras naciones. Hay que tener en cuenta que el telegrama había sido enviado por un diplomático alemán desde la embajada estadounidense en Berlín, con rumbo a Copenhague, y desde ese punto fue remitida vía cable submarino con rumbo a la embajada alemana de los Estados Unidos, pasando por Gran Bretaña, donde sí fue interceptado. Si los agentes británicos revelaban el origen del telegrama, se habría cometido un suicidio político, ya que eso habría significado admitir que Gran Bretaña también espiaba las comunicaciones diplomáticas estadounidenses, a través de las cuales viajaban los telegramas del espionaje alemán. Hay fuentes que indican que en ese caso los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra a Alemania y posiblemente los imperios centrales hubieran resistido más tiempo a los aliados o incluso hubieran ganado la Primera Guerra Mundial. Los británicos necesitaban encontrar una manera de convencer a los estadounidenses de que el mensaje no era una falsificación. Por tanto, el gobierno británico había estimado que la embajada alemana en Washington DC enviaría el mensaje hacia su embajada en Ciudad de México, utilizando un sistema telegráfico comercial para evitar la sospecha norteamericana. Al tratarse de un envío de telegrama entre dos países neutrales, los agentes británicos sospechaban que una copia del telegrama de Zimmerman podría existir en la oficina de telégrafo de la Ciudad de México, a manera de constancia de recepción, como una especie de albarán, de factura. De obtenerse una copia del telegrama, esta podía ser remitida por Gran Bretaña al gobierno de los Estados Unidos, bajo la excusa de que había sido obtenida por el espionaje británico en México y no interceptando una línea telegráfica de Estados Unidos, sin hacer referencia al origen del descubrimiento, por supuesto. Por tanto, el espionaje británico contactó a un agente en México, conocido como el señor H., que obtuvo una copia del telegrama en la Oficina Central de Correos y Telégrafo en Ciudad de México. Para suerte de los agentes británicos, el telegrama al embajador alemán en México había sido enviado utilizando un código viejo, que podía ser descifrado en su totalidad, presumiblemente porque la embajada alemana en México no tenía los códigos secretos más nuevos o porque no se consideró oportuno o posible que los espías británicos pudieran interceptar un telegrama alemán en Estados Unidos. El telegrama sería entregado por el almirante William Hull al ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, quien a su vez lo remitió al presidente Woodrow Wilson, mediante el embajador estadounidense en Londres, Walter Page. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos de este telegrama? Bueno, pues que al poco tiempo de recibirse el telegrama, el presidente mexicano, Venustiano Carranza, comisionó un consejo militar para verificar la validez del proyecto propuesto por el Imperio alemán. El resultado, como era de esperarse en una época tan turbulenta, confirmaba que sería desastroso atacar a Estados Unidos, ya que México estaba en sus propios problemas internos y tampoco era cuestión de meterse en un segundo frente contra el gigante norteamericano. El gobierno mexicano estaba más preocupado por la expedición al mando del general Pershing para capturar a Pancho Villa, siendo que la rebelión armada de Emiliano Zapata en Oaxaca y en regiones vecinas estaba en pleno auge. México tenía problemas en el norte y en el sur. No le conviene atacar a Estados Unidos cuando tu propio país se está desangrando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en esta tesitura, el 2 de abril, Woodrow Wilson solicita al Congreso que le declare la guerra a Alemania y el 6 de abril el Congreso acepta, llevando a los estadounidenses hacia la Gran Guerra. Hay que reseñar que los submarinos alemanes, la marina alemana de submarinas, que tendría mucho protagonismo también en la Segunda Guerra Mundial, habían atacado previamente naves norteamericanas cerca de las Islas Británicas, y puede considerarse que el telegrama Zimmerman no fue la única causa para la entrada de los Estados Unidos en guerra. Sin embargo, este telegrama desempeñó un papel clave y crítico al cambiar la opinión pública sobre el conflicto. Fue percibido como especialmente traicionero que el telegrama fuera enviado por agentes alemanes usando la línea telegráfica de la embajada estadounidense en Berlín, con destino a la embajada alemana en Washington, antes de pasar a México. En cuanto se convenció al público de que el telegrama era real, se hizo inevitable que los Estados Unidos entraran en la Primera Guerra Mundial. Cabe decir que el 1 de marzo el gobierno estadounidense publicó el contenido íntegro del telegrama en la prensa. Es decir,
el 1 de marzo de 1917 se publica el telegrama. La opinión pública se revuelve, por decirlo de alguna manera, y todos quieren ir, o casi todos quieren ir a la guerra. Inicialmente el público estadounidense, la opinión pública, prefirió creer que el telegrama era un fraude británico diseñado para llevarlos a la guerra en el bando aliado. Esta creencia fue alimentada por los diplomáticos alemanes y mexicanos, e incluso por los pacifistas estadounidenses y por alemanes, que llamaban al telegrama una falsificación. Esto no evitó que los norteamericanos y Estados Unidos, con toda su maquinaria bélica, entraran en la Primera Guerra Mundial, decantando la balanza finalmente para el bando aliado, como haría de nuevo años después en la Segunda Guerra Mundial, aunque esta vez por otras causas, como fue el ataque nipón a su base de Pearl Harbor. Con esto terminamos este vídeo, espero que os haya gustado, sugerencias, ideas, opiniones en la ventana de comentarios y nos vemos en la próxima entrega paseando por la historia. Un saludo y cuídense. Hasta la próxima.